Gracias de verdad por esta oportunidad. Voy a comenzar con una pregunta que quizá a alguno le parezca un poquito graciosa. ¿Quién de aquí nació después del año 2000? Vamos a ver, o por lo menos del 99 para acá. Usted, muy poquito. Miren, ¿a quién le trae recuerdos de eso? Muchos de nosotros en nuestra juventud deseábamos tener todo eso, pero hoy lo tenemos y mucho más en nuestro aparato, en nuestro móvil, ¿verdad? Y de ahí inmediatamente, vamos a ver, wow, ahí faltan cosas de las que uno tiene en el móvil, faltan, ¿verdad? Entonces de ahí, sin darnos cuenta, pasamos a esta etapa. Industria 4.0. Ustedes lo han escuchado ya ese término. También se habla de la revolución digital, etcétera. Pero ¿qué es la industria 4.0? ¿Alguien tiene idea? Yo sé que tiene alguien que saberlo por ahí. Pero le vamos a hablar inmediatamente luego de presentarnos. Entonces parece a mí, ese que está ahí, ¿verdad? Trabajamos en el área de diseño gráfico, publicidad, podcast, edición de video, etc. Rápidamente, una presentación también con certificaciones en marketing digital, es decir, en correos masivos, en contenidos, redes sociales, etc. Dicho esto, inmediatamente pasamos a la introducción de nuestro tema. Industria 4.0 también es lo que se conoce como la cuarta revolución industrial, que está sustentada por la revolución digital. O sea, la revolución digital es la que sirve de base a la industria 4.0 porque se extiende a toda la industria. Y cuando hablo de industria, hablo de la manufactura, de la producción de servicios, de todo, comunicación, entretenimiento, etc. La industria 4.0 fue un concepto que se pensó por primera vez en la feria de Hannover, que es como una feria científico-económica, en el año 2011. Y poco a poco se ha ido popularizando en el mundo empresarial, tecnológico, económico, etc. Dicho esto, para entender qué es 4.0, obviamente tuvo que haber habido una primera, segunda y tercera. Entonces vamos a hacer un recorrido breve en una línea de tiempo para entender por qué se llama Industria 4.0. Fíjense, mientras más reciente, más cortos son los tiempos de transición de una época a otra. Por ejemplo, iniciando con la izquierda, hablamos de la primera revolución industrial, que es la que generalmente aparece en los libros de historia, que ahí fue que comenzó a implantarse la cuestión de la mecanización, es decir, trabajos manuales comenzaron a hacerse en máquinas. Ahí surgió, por ejemplo, la industria textil, la máquina al vapor, y las sociedades pasaron de ser rurales y agrarias a ser urbanas e industriales. Es decir, que antes de eso, las ciudades eran núcleos muy pequeñitos, donde todo era artesanal, manual, etc. Y ya después de esa primera revolución industrial, acontecida en Gran Bretaña, poco a poco se fue extendiendo a otros países del mundo, comenzando por Europa y Estados Unidos, y más adelante entonces a otros países. Fíjense del año que estamos hablando, más o menos entre 1760 y 1840. Esos son términos aproximados, porque como bien les dije, en algunos países sucedía primero y se iba propiciando a otros. Ya luego está entonces la segunda revolución industrial, más o menos entre 1870 y 1914. Ahí es que surge ya el uso de la electricidad como tal. Y ahí es que se propicia el uso del petróleo. Y entonces la electricidad favoreció la invención, por ejemplo, del teléfono, del telégrafo, de la radio. Y con esto de la industria del petróleo también hubo, por ejemplo, lo del motor a combustión, y ahí entonces el automóvil, y la producción en masa, las líneas de montaje. Por ejemplo, muchos hemos escuchado la línea de montaje de Henry Ford, que puso al alcance de la gran masa objetos que anteriormente eran sumamente costosos.
Ya en los años siguientes, entonces fue esa revolución industrial, lo que vino de ahí después, no es que hay un vacío, sino que ya se fue consolidando. Las cosas que se inventaron aquí se fueron modernizando para esta época. Y de ahí entonces pasamos a una tercera revolución industrial, que es cuando se habla de automatización, de informática. Hay que, por ejemplo, la computadora, los sistemas informáticos, se hacen partícipes de los procesos industriales. Por ejemplo, aunque para nosotros el Internet es algo reciente, pero el Internet realmente se inventó muchos años atrás como un proyecto militar, en 1969 me parece, como una red alterna de comunicación, pero para el público común ya fue para los años 90. Entonces, en esa época, las máquinas eran completamente análogas, completamente manuales, o sea, antes de ahí. Y ya después entonces comenzaron a inventarse los programas específicos para la maquinaria, por ejemplo, la imprenta, la producción de automóviles, la producción de zapatos, etc. Ahí que, por ejemplo, se populariza el uso del robot en la industria automotriz, en la industria de los medios de comunicación, etc. Y prácticamente se extiende más o menos hasta los años 2000, 2009, 2010. Y fíjense que la tercera y la cuarta prácticamente están chocando. Lo que pasa es que los límites están un poquito difusos. O sea, no se sabe exactamente, así como tajantemente, dónde termina una y dónde empieza la otra. Porque están como... hay, por ejemplo, avances tecnológicos que se van gestando antes de que se hable públicamente de eso. Por ejemplo, hay inventos que ahora mismo se están haciendo, pero para el público general no son conocidos. Ya en algún momento se hace de dominio público. Y prácticamente la cuarta revolución industrial habla de sistemas ciberfísicos, es decir, que esa frontera entre lo digital, lo físico, como que se va diluyendo. Los sistemas cada vez están más integrados. Por ejemplo, cuando estábamos a finales de la tercera revolución industrial, años 2000, 2010, por ahí, para uno entrar al internet, ¿cómo lo hacía? Tenía que sentarte en una computadora. Por ejemplo, te mandó un email aquí, ¿no? Aquí no tenía que sentarse en una computadora, hacer la conexión, encontrar una computadora, que eso era un asunto. Encontrarse la conexión estaba buena, porque si estaban hablando por teléfono, yo no me podía conectar en el momento. La descarga tú sabes los virus que se cogían con descarga de canciones, de programas, que se fue el internet, que alguien levantó el teléfono. Ey, señor, eso era terrible. Por ejemplo, una canción tú durabas descargándola yo no sé ni cuántos minutos. Cuando viene a ver no era esa. Más los virus que se cogían por ahí. ¿Eh? Ay, 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 ay. ¿Cuántos virus? ¿Quién cogió virus por ahí? Esa computadora parecía yo. Entonces ya, obviamente, ahora tú te conectas desde tu celular, desde una tableta. O sea, imagínense que no se sabe si la quinta revolución industrial ya esté a un pasito ahí, quién sabe. O sea que poco a poco los sistemas tecnológicos van teniendo cada vez más integración y se van volviendo más amigables con el usuario. Por ejemplo, anteriormente, un adulto mayor era muy raro que manejara una computadora, pero ahora ya tiene su Instagram, tiene su WhatsApp, tiene su... Hasta abren canales de YouTube. ¿Verdad? Ok. Continuando aquí. ¿Qué pasó? ¿Mm? Vamos a ver. Bueno, vamos a hacerlo manual entonces. Señores, miren. Entonces, siguiendo con la cuarta revolución industrial, obviamente tiene unas columnas, unos pilares que la sustentan. Y tiene 9 pilares alrededor de los cuales gira la inteligencia artificial, el machine learning, que propician, obviamente, cada una de esas cosas que les rodean. Empezando por allá arriba, por la izquierda, la cuarta revolución industrial, se han hecho ya
populares la cuestión de las realidades artificiales, que aunque falta todavía mucho por desarrollar, ya uno siente su presencia. Como cuando hablo de realidades artificiales, ahorita se mencionó la realidad aumentada, también está por ahí la realidad virtual. Por ejemplo, esos filtros que mencionaba la joven Ana, los filtros de Snapchat, la realidad mixta que combina ambas cosas. O sea que hay todo un mundo que todavía falta por desarrollarse. Luego está entonces la impresión aditiva o impresión 3D, que crea un proceso industrial completamente distinto a lo que uno estaba acostumbrado. Por ejemplo, anteriormente, para tú crear objetos, obviamente era o tallando o moldeando un material. Pero la impresión 3D, como muchos saben, se va poco a poco construyendo capas que crea infinitas posibilidades. Imagínense lo que se puede lograr mañana. El Internet de las cosas, que ya uno de nuestros compañeros nos va a hablar más detalladamente. La Big Data. Los procesos de simulación avanzada. Por ejemplo, ustedes saben que para simular procesos se invierten en construir escenarios, construir maquetas, pero la simulación avanzada propiciará que todas esas cosas tú puedas reproducirlas en un entorno completamente artificial. Por ejemplo, ¿cómo se comporta un edificio ante un terremoto? ¿Cómo se comporta el automóvil ante un choque? O sea, todas esas cosas se van a poder simular de manera muy realista, sin la necesidad de estar invirtiendo en grandes maquetas, en grandes escenarios. Los robots autónomos. Cuando hablo de robot autónomo, incluimos también lo que es el automóvil. Por ejemplo, ¿quién ve por ahí la película de Minority Report? Que esos carros así, el mismo iRobot, que era ilegal que un humano condujera un vehículo prácticamente. O sea, que vamos para allá. Y la integración universal. O sea, todo, como bien les dije, se va a ir integrando cada vez más. Finalmente, también la ciberseguridad, que esos datos no quedan volando, sino que están protegidos, deben estar protegidos para que pueda garantizar el buen funcionamiento del sistema. Y obviamente también la computación en la nube. Pero muchos de estos pilares no existen de manera solitaria, sino que se combinan unos con el otro. Y volviendo a esto de la industria 4.0, existen grandes oportunidades. Aquí, por ejemplo, narramos un poco de las características más distintivas, por ejemplo, una mayor interacción entre persona, máquina, datos. Es decir, que va a ser como más friendly las interfaces, los sistemas. Tú vas a poder interactuar de manera más sencilla, más rápida. Así también coloca al cliente como centro del proceso. Como cliente, estamos hablando de tecnología, cliente. Acuérdense que el tema es industria 4.0, o sea que son procesos técnicos, económicos. Por ejemplo, anteriormente, las fábricas creaban miles y miles de objetos que muchas veces no se vendían. Por ejemplo, precisamente en la industria automotriz pasaba mucho eso. Ustedes han visto por ahí los dealers con muchísimos carros sin vender, pero al colocar al cliente como centro del proceso, tú vas obteniendo de primera mano datos reales, datos específicos que te permiten modificar la producción al ritmo de cómo va la clientela. Lo que va también con la mejora de los flujos de trabajo. Por ejemplo, anteriormente habían muchos intermediarios en el proceso desde la fabricación de un producto hasta el usuario final. Pero esos procesos se van simplificando, van a haber cada vez menos intermediarios. Lo que a su vez se traduce en nuevos modelos de negocio. Ahí se habla, por ejemplo, de la economía disruptiva. Por ejemplo, Uber, que la mayor compañía de transporte, pero no tiene carro, ¿verdad? Netflix, o sea, todo ese tipo de cosas van en base a todo esto, nuevos modelos de negocios, lo cual son una excelente oportunidad para nosotros aprovechar esas tecnologías que poco a poco se van gestando y que en pocos años se van poniendo al alcance del público común. O sea, cualquiera de nosotros puede ya ir teniendo entrada a esos sistemas. Entonces, finalmente les dejo con esta frase. Quizás fue un poco breve, ¿verdad? Pero
El futuro, ¿verdad? Tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable, para los temerosos lo desconocido, pero para los valientes la oportunidad, señores. O sea que no debemos temerle al futuro. Y como bien les dije, quién sabe si la quinta revolución ya esté al doblarle una esquina. Para todo esto, entonces debemos estar siempre preparados. Gracias de verdad y muchísimas bendiciones.